aquí por supuesto en su espacio informativo en este horario de las 8 de la noche. La invitación como siempre al iniciar, también al terminar, a que se quede para mantenerse bien informado de lo que sucede en nuestro estado. Patricia Espinosa nos acompaña hoy informando en lengua de señas mexicano. Por supuesto también es un gusto estar en esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Siempre es un gusto estar contigo. Por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en este su espacio. Tele Yucatán te informa. Ya es viernes, último día de la semana y estamos ya muy poco de celebrar el fin de semana, pasarla con la familia, pero por supuesto antes vamos con toda la información. Nosotros estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, avenida Pérez Ponce, por 53 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y este día se llevó a cabo la presentación oficial del todo el proyecto, de la renovada imagen que se podrá observar en los trabajos que se pondrán en marcha próximamente en el Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI. El gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la presentación del proyecto Remodelación y Ampliación del Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI, que iniciará oficialmente el 17 de julio con una inversión de 220 millones de pesos. Este recinto tendrá una superficie de más de 23,000 metros cuadrados y su remodelación se realizará en dos partes. Primero, la remodelación del edificio existente, que incluye los salones Uxmal, Chichén Itzá, Ekbalán y la fachada sur, que se integrará al nuevo proyecto de ampliación de unos 13,000 metros cuadrados. Estamos hablando de un techo financiero de 220 millones de pesos y de antemano queremos pedir una disculpa por los problemas que va a causar esta obra, que una obra siempre tiene molestias, pero son temporales. Voy aquí a ser muy claro, muy importante señalar dos aspectos. El INCOPI va a entrar la próxima semana a empezar a delimitar el área, a poner una especie de cerca con una imagen para no demeritar la imagen del siglo XXI, porque todavía van a seguir habiendo eventos aquí hasta el mes de septiembre, aunque algunas obras hayan entrado. Entonces no se extrañen que la próxima semana empiecen a haber movimiento del INCOPI, cercando, haciendo labores de señalización, aunque el fallo de la obra se va a dar el 15 de julio y ya cuando se tenga el ganador de la licitación empezarán seguramente la siguiente semana, porque sí estamos contrarreloj, ya las obras de parte de la empresa que gane esta licitación. Nosotros estamos estimando que esta obra pueda durar entre 5 y 6 meses. Asimismo, anunció que la AFI, edificio que se encuentra a un costado del Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI, se trasladará al edificio administrativo siglo XXI para transformar esa explanada en un parque que conectará al Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI con el Gran Museo del Mundo Maya. El secretario de Obras Públicas, Virgilio Crespo Méndez, precisó que el proyecto de ampliación consiste en 13,000 metros cuadrados y tendrá nuevos atractivos para el recinto. La segunda parte contempla la construcción de una nueva área de exposición de cerca de 13,000 metros cuadrados. Esta nueva área de construcción incluye el área propia de exposiciones, así como módulos de baños, pasillos de servicios y trinchera de servicios. La supervisión de la ejecución de los trabajos estará a cargo del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán, quien está llevando actualmente el proceso de adjudicación de obra mediante el proceso de licitación pública y que contempla dar oficialmente el fallo del proceso el próximo 15 de julio del presente. El arquitecto Carlos Quesnel Moguel explicó que se conservarán algunas zonas del actual Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI para adecuar el proyecto de ampliación. Con miras al Tianguis Turístico 2020, Yucatán se está preparando para recibir a los cientos de visitantes y expositores que se darán cita en el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán te informa. Y bien, como ya escuchamos, el Centro de Convenciones siglo XXI será renovado. Pero, ¿qué pasará con el acceso a los cines de este recinto? No se preocupe, aquí le tenemos todos los detalles. Los cines del Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI seguirán funcionando con normalidad hasta el mes de agosto. Así lo confirmó el director del Patronato Cultur, Mauricio Díaz Montalvo. Asimismo, afirmó que en julio arrancará el programa de vacaciones de verano en el siglo XXI,
donde se ofrecerán talleres y el cine será gratuito para menores de 12 años. El mes de julio y agosto está garantizado que van a estar funcionando, aunque vean que el estacionamiento esté cerrado, va a haber estacionamientos alternos, vamos a informarles en estos días cómo y dónde, y bueno, y van a estar abiertos al público todo el mes de julio y agosto. De hecho, en julio vamos a tener un programa para niños, donde vamos a tener aquí en las mañanas abierto el cine, sin costo para los niños menores de 12 años, para que puedan ver películas, no las que tenemos en cartelera por la cuestión de los compromisos que hay con las casas que las producen, pero sí películas recientes para que estén disponibles, vamos a ir cambiándolas todos los días. El estacionamiento alterno sería rumbo a la puerta sur del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Las oficinas del Patronato Cultur también se trasladarían al edificio administrativo Siglo XXI. Todo depende de las necesidades de cada quien y de todas maneras, el que se cambie se va a cambiar al edificio que está aquí enfrente, realmente no vamos a ir muy lejos, ¿no? Entonces eso ya pues todo dependerá de los espacios. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán te informa. Y a nivel nacional existe el esquema Somos el Cambio, un espacio en donde instituciones educativas a través de nuevas experiencias fomentan precisamente esto, cambio positivo, incluyendo a la familia y todos aquellos que estén relacionados en el entorno escolar. Y es que precisamente Yucatán destaca a nivel nacional por sus proyectos. Incentivar la lectoescritura, fomentar valores que impacten positivamente en las familias, crear conciencia ecológica y tomar parte en acciones de preservación ambiental son pilares de planes de emprendimiento social desarrollados por docentes de Ticul, Tecash y Aquil, reconocidos por la iniciativa nacional Somos el Cambio en su edición 2019. La titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, felicitó a los tutores que destacaron con la inscripción de 20 proyectos, de los cuales 17 recibieron mención honorífica y 3 encabezaron la lista de las mejores propuestas. Dentro de las 3 propuestas locales que figuran entre las ganadoras de este año está Gracias por creer en mí, implementado por la Escuela Felipe Carrillo Puerto, ubicada en la comunidad de Yotolín, perteneciente a Ticul, encabezado por la maestra Gabriela del Rosario Solís Sosa. Otra es El mundo de la lectura y juegos de mesa en nuestro jardín encantado, Tecashilandia, que tuvo lugar en la primaria Rogerio Chalé de Tecash y que fue abanderado por la docente Yajaira Ek Sosa. Asimismo, entre todos transformamos los espacios de nuestra escuela para una mejor convivencia del plantel Felipe Alcocer Castillo de Aquil, que coordinó la profesora Carla Ek Sosa. Cada una de estas 3 alternativas para apoyar la formación integral del alumnado se ejecutó durante poco más de 9 meses y su impacto fue supervisado por autoridades del rubro y representantes de Somos el Cambio, quienes se encargaron de comprobar su injerencia positiva en el ámbito escolar y entorno familiar. En septiembre próximo, Yucatán será sede de la premiación de Somos el Cambio, evento al que se espera la asistencia de 300 estudiantes que compartirán resultados de 30 iniciativas de índole educativa. Tele Yucatán te informa. Nunca es tarde para cumplir una meta o para cumplir un sueño, y menos si se trata de superarse. La secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, entregó documentación a 671 estudiantes que a través de los centros de educación básica para adultos y las misiones culturales concretaron sus estudios de primaria y secundaria. El gobernador del Estado, licenciado Mauricio Vilado Sal, se comprometió a que la educación se convirtiera en un instrumento para hacer uso pleno de los derechos que tenemos como sociedad. Un derecho para construirnos mejores oportunidades en nuestros trabajos. Un derecho que nos servirá siempre para darles un mejor nivel de vida a nuestras familias. Junto con la Coordinadora General de Programas Estratégicos, Lida Espejo Peniche, la titular de la CGI también otorgó reconocimientos a maestras y maestros con más de 30 años de servicio de los EVA que ya están a punto de jubilarse. Tele Yucatán te informa. Las vocaciones del turismo en Yucatán, pero sobre todo el análisis de nuevas iniciativas que permitan apoyar a todas las comunidades del Estado. Este es un tema en el cual se están enfocando precisamente autoridades de la Secretaría de Fomento Turístico. La Secretaría de Fomento Turístico está trabajando en un programa para llevar el agroturismo a las comunidades marginadas, bajo un esquema de interés para el visitante
pero también redituable para sus habitantes. Estamos ya trabajando en un programa basado en nuestro fundamento que tanto hemos mencionado de la sostenibilidad. Es un programa llamado Aldeas Mayas para llevar a las comunidades más marginadas del sur del estado principalmente y de otras regiones producto turístico a través del agroturismo, del turismo social, y con ello llevar bienestar de manera directa a estas comunidades y también generar nuevas experiencias y productos turísticos para los visitantes. El gobierno del estado está abocado en desarrollar todo tipo de alternativas para impulsar el turismo social de forma responsable. Y llevar a cabo actividades en estas comunidades que hoy por hoy existen y que necesitan alguna fuente de ingreso. El turismo creemos que puede ser una muy noble fuente de ingreso que además les ayuda a preservar y a regenerar toda su riqueza ambiental, patrimonial y cultural. Italia, Reino Unido y en México el Valle de Guadalupe son ejemplos de lugares que han emprendido programas de agroturismo con éxito y que también marcan un referente en turismo de manera responsable. Con imágenes de Juan Velázquez e información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Momento de la primera pausa. Enseguida estamos de regreso. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís. Pero en México vamos más allá, porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni chairos ni fifís, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas. Movimiento Ciudadano. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa. Y ahora nos vamos a Ticul, y es que la Perla del Sur pronto festejará un aniversario más y por supuesto que lo hará con mucha alegría. Por primera vez Ticul tendrá un festival de la ciudad, el cual será un preámbulo para la Expo Fiesta por el 152 aniversario, que iniciará el 19 de julio. Estamos dividiendo la Feria de Ticul en dos partes. La primera parte es el primer festival de la ciudad. Es un festival meramente cultural. El aniversario de Ticul es el día 6 de julio. Del 1 al 7 de julio se llevará a cabo el Festival de la Ciudad, que iniciará con una conferencia denominada El primer arqueólogo yucateco, el cura Estanislao Carrillo de Ticul. A lo mejor muchos no saben, pero Estanislao Carrillo es un emblema del tema religioso en Ticul, y precisamente hace unas semanas, platicando con el párroco del municipio, pues nos llevamos la sorpresa que haciendo la limpieza de varias de las paredes del templo de San Antonio de Padua, ahí se encontró la lápida en donde están sepultados los restos de Estanislao Carrillo. La inauguración del festival será a las 20 horas en la Concha Acústica, con un espectáculo que estará a cargo del Ballet Folclórico del Ayuntamiento de Mérida y el Mariachi Real de mi tierra. Conferencias, el concurso Señorita Ticul, que por primera vez se llevará a cabo, proyección de cortometrajes, una pasarela de calzado y ropa típica, conforman el programa del festival, que concluirá hasta el 6 de julio, día del aniversario de la ciudad. Los festejos continuarán el 19 de julio con la Expo Fiesta Ticul, que iniciará con una magna vaquería, que será amenizada por las orquestas de Víctor Soberanis y Arturo González. La presentación de Ana Cirré, Ariana, Superlamas y Melo Collí forman parte de la cartelera de eventos de esta Expo Fiesta, que se prolongará hasta el 27 de julio. El alcalde de la Perla del Sur, como también es conocido el municipio, destacó que Ticul es conocido por sus zapatos y alfarería, pero también es cuna de grandes artistas. Es la tierra de Sergio Esquivel, es la tierra de pianistas como Tete Cuevas, pero también es la tierra de Armando Manzanero. El maestro Armando Manzanero es ticuleño, es del barrio de San Juan, y precisamente la Galería de Arte de Ticul se llama Juanita Canché de Manzanero, que es precisamente la mamá de Armando Manzanero, y doña Juanita es la creadora de varias de las suertes de la vaquería. Como parte de la expo no podían faltar los zapatos, por ello unos 50 zapateros ofertarán su amplia variedad de productos en la plaza principal del municipio. El alcalde
Dijo que la calidad del calzado es tal que no solo se comercializa en el sur del país, sino que inclusive a través de venta en línea ha llegado a Centroamérica. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ahora vamos a conocer una historia en donde se fusiona la gastronomía yucateca y también la de Guadalajara. Reconocidos chefs del ámbito internacional realizan platillos exquisitos. Creatividad y vanguardia fueron los dos elementos que se fusionaron durante la presentación gastronómica Guadalajara en Yucatán, en donde dos reconocidos chefs, Fabián Delgado y Pedro Evia, deleitaron a los comensales con un menú que se elaboró para la ocasión: pulpo zarandeado, ceviche blanco, tacos de pancita en mole dulce y birria en recado negro, así como una deliciosa torta ahogada con cochinita pibil. Fueron las exquisiteces que presentaron tanto el chef yucateco como el jalisciense. Hoy Guadalajara aprendió mucho, comentó el chef Fabián Delgado, quien solo tiene halagos para la gastronomía yucateca. Hoy Guadalajara aprendió mucho estando en Mérida y se les agradece mucho. Nunca me ha fallado, nunca he comido mal en Yucatán y pues obviamente hoy no va a ser la excepción. Me encanta la cocina yucateca, me encantan sus técnicas y me encanta ir aprendiendo y absorbiendo poco a poco, aprendiendo su historia, absorbiendo poco a poco una de las técnicas o de las muchas técnicas que tienen los yucatecos. Estoy muy contento en todos los sentidos. La gastronomía yucateca tiene mucho que aprender de Guadalajara, que hoy goza de un respeto y resulta ser su principal carta de presentación para la promoción de su estado. Además de que es de los favoritos de Guadalajara, en lo personal es uno de mis favoritos de todo el mundo, ¿no? Y es un verdadero gusto y un honor tenerlo aquí en casa hoy, ¿no? Y más para promover un destino tan importante y tan lleno de México como es Guadalajara, ¿no? Y la oferta gastronómica de Guadalajara hoy es impresionantemente vasta y rica. Fabián Delgado se ha convertido en una referencia de vanguardia gastronómica en México y su restaurante está considerado como uno de los principales del país. Al preguntarle qué platillo se sirvió en la noche y será incluido en su menú, mencionó que pulpo zarandeado, pues la cochinita pibil ya cuenta con un lugar de preferencia en sus comensales. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Un cocinero intenso y apasionado. Así es el chef jalisciense Fabián Delgado. El son del mariachi fue el marco ideal para la presentación gastronómica Guadalajara en Yucatán del reconocido chef Fabián Delgado, que de la mano de su anfitrión, chef Pedro Evia, pusieron de manifiesto la riqueza de la cocina de vanguardia. Gustavo Stoffert, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, dio la bienvenida a los invitados especiales, en donde hizo énfasis de la importancia de la gastronomía para Jalisco y que resulta el mejor embajador para su promoción turística. Quisimos traer lo mejor de la gastronomía de vanguardia que nos identifica, y qué mejor que Fabián Delgado asuma esa responsabilidad. Por su parte, la secretaria de Turismo de Yucatán, Michelle Friedman Hirsch, hizo énfasis de esas sinergias para la promoción turística y lograr el éxito que todos los estados aspiran. La industria turística de la cual participamos casi todos nosotros requiere eso hoy más que nunca, que seamos amigos, que podamos tendernos la mano, que podamos crear este tipo de alianzas. Porque México es un gran país, a mi gusto no es el sexto o el séptimo o el 14, es el mejor destino turístico que hay en el mundo y somos una industria muy sólida y necesitamos estar juntos para sacar adelante a este país que tenemos tan maravilloso. Con imágenes de Juan Velázquez e información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y ahora es momento de presentarles los pronósticos del tiempo. En este último día de la semana, una profunda vaguada asociada a vórtice en capas altas de la atmósfera favorecerá condiciones de tiempo inestables sobre la región. Se esperan tormentas fuertes en el oriente, centro y sur de Yucatán.
Las temperaturas serán muy calurosas durante la tarde y cálidas por la madrugada, con vientos del noreste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 a 50 kilómetros por hora en las costas. Una nueva onda tropical se ubicará sobre el centro del Mar Caribe. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima en 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 36 grados y la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 29 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. 940-7600, el teléfono del estudio para que usted pueda comunicarse con nosotros. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial. No le cambie, que tenemos más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Ya de regreso con más información, y para tramitar la cartilla militar solo bastará con que tenga celular, y es que ahora el trámite podrá hacerse a través de este aparato tecnológico. Una vez finalizada su formación de encuadre, conscriptos del Servicio Militar Nacional podrán solicitar su cartilla militar a través del portal www.merida.gov.mx/cartilla militar. En 5 minutos podrán solicitar su constancia de número de registro del Servicio Militar Nacional, precargando su información personal, así como la documentación correspondiente. El proceso normal dura alrededor de 20 minutos. Y eso lo estamos reduciendo a 5 minutos. Por lo tanto, su estancia en la oficina va a ser menor en cuanto se refiere a este trámite. Por otro lado, igual, es que ellos van a recibir información en todo momento en qué circunstancias se encuentra su cartilla. Es decir, la cartilla sigue un proceso en la que se elabora, se imprime, se manda firmas correspondientes y recibe los sellos correspondientes. Entonces, ellos van a recibir en todo momento información por vía de su correo y vía el portal para que estén ellos enterados en qué etapa se encuentra su trámite. Al año se inscriben cerca de 4,000 jóvenes al Servicio Militar Nacional, por lo que Mérida es una de las ciudades del país con más responsabilidad para cumplir con la patria. A la fecha, se contabilizaron a 2,747 jóvenes registrados para solicitar su cartilla militar entre remisos y de la clase 2001. Este proceso continúa al 15 de octubre y esperamos que el resto, los más de 1,000 que faltan por registrarse, lo hagan a través del nuevo portal de conscriptos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán te informa. Y a continuación le presentamos la entrevista con mi compañera Mayra Vences. Tenemos aquí en el estudio a un invitado que prácticamente ya es de casa. Él es el músico Ricardo Tobar Rivadeneira, y que en esta ocasión nos viene a presentar un concierto que se va a estar llevando a cabo de una forma bastante diferente. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, justamente este concierto que lleva por título ¿De dónde viene la música?, pues tiene una dinámica algo diferente. Cuéntanos. Sí, es un programa que ahorita está implementando mucho la Secretaría de Cultura para poder acercar la música a diversos sectores de la población. En este caso es un concierto didáctico donde, pues bueno, en mi caso como músico voy a llevar un concierto de electón. Les platicaba, es diferente el piano al electón. El electón es un órgano sintetizador que permite hacer una orquesta sinfónica completamente en vivo, una persona. Y este concierto pues precisamente va a ser
un concierto didáctico donde va a haber música orquestal, música de cine, de películas, como Piratas del Caribe, pero también música de concierto como cosas de El Bolero de Ravel o música del mundo. Y a través de las piezas se hacen dinámicas, como por ejemplo a través de aplausos, hacer que los chicos entiendan el lenguaje de la música, un poquito cómo funciona, o en el caso de las películas, pues se pone de fondo escenas de la película y musicalizadas, ¿no? en vivo. Claro, a ti como artista, como músico, ¿cuál es el reto, ¿no? que esto implica? No solamente el estar interpretando, sino también estar interactuando con el público. Bueno, pues lo principal, uno de mis objetivos, que es como que el reto siempre más grande, es el hecho de poder acercar la música a la gente. Considero que la música es un lenguaje universal, entonces no necesariamente se tiene que tener un conocimiento teórico para poder disfrutarla. Yo considero igual que todo tipo de música puede ser planteada a los públicos de una manera pues precisamente didáctica, y uno de mis objetivos es precisamente ese, poder acercar la música en general sin discriminar o sin como poner en un sector nada más un estilo en especial. Mi formación, por ejemplo, soy pianista de música de concierto, pero pues también estoy abierto a la posibilidad de mezclar los diversos estilos para poder también enseñarles, como decía en un principio, lo que es la música en general. Grandes y chicos van a poder descubrir entonces de dónde viene la música. Sí, así es un concierto ya hecho en diversas ocasiones para diverso tipo de público, desde niños hasta gente, incluso adultos mayores, y por lo mismo, por la naturaleza misma del concierto es apto para cualquier edad. Perfectísimo. ¿Cuándo se va a estar realizando? ¿En dónde? ¿A qué hora? Platícanos. Este se va a realizar el día de mañana, sábado 29, en el Palacio de la Música a las 12 horas del día. El costo es la entrada al museo, que es para nacionales de 100 pesos, para locales 50, y estudiantes, INAPAM, 25 pesos. Perfectísimo. Ricardo, también nos platicabas antes de entrar al aire que tienes ahí algunos proyectos también que seguramente van a ser de interés de todos los que nos están viendo. Sí, así es. De hecho, acabo de terminar la licenciatura en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, la especialidad en piano, y también ahorita pues ingreso a la maestría, precisamente también en artes musicales, y postulé un proyecto que es una gira para poder llevar ahora sí que arte y cultura por las tierras del Mayab. Es un objetivo que su objetivo principal es poder llegar a las zonas más marginadas del estado para llevarles talleres de sensibilización artística, conciertos didácticos, coberturas turísticas, un poco con el afán de tener un intercambio, de darles mayor visibilidad a estos lugares, aprender también pues de lo que hay, y también generar espacios que sirvan de intercambio cultural. Perfectísimo. Pues Ricardo, muchísimas gracias por obviamente estar aquí y compartirnos un poquito de tu experiencia y de lo que estás haciendo, y estamos seguros que ahí toda la gente que nos está viendo va a asistir el día de mañana. Mañana a las 12 horas en el Museo Interactivo del Palacio de la Música, en entrada ahora sí que con el costo que ya mencionaste, pero seguramente ahí vamos a descubrir un poquito también de dónde viene la música y cómo nos ayuda. Así es, así que están todos invitados, les va a encantar, se los prometo. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Más de 300 voluntarios de la iniciativa privada, también medios de comunicación y el Ayuntamiento de Mérida participaron esta tarde en la Cruzada Forestal, en donde se plantaron cientos de árboles en Paseo Verde y la avenida del fraccionamiento Tixcacal o Pichén, a invitación del Comité Permanente del Carnaval de Mérida. Sin importar el intenso calor, comenzaron a reforestar esta parte de la ciudad, sembrando árboles endémicos de la región, tales como zapote, siricote, falso pistache, roble, zaramullo, lima, mandarina y demás. El programa con enfoque ambiental tiene como objetivo sembrar más de 10,000 árboles hasta este domingo 30 de junio y devolver ese pulmón de la ciudad. Momento de ir a una pausa, enseguida estamos de regreso con más información. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar.
un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a go.mx/IMJUVE. Participa. El destino de México está en tus manos. Gobierno de México. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros. Y de los niños, y de las niñas. Jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas. Diputados. Comisiones. Abogadas. Técnicos. Investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Y estamos de regreso y por supuesto con más aquí en Tele Yucatán Te Informa. ¿Ha escuchado usted del síndrome del cuello de texto? Este es un padecimiento, una enfermedad por utilizar de manera incorrecta los smartphones, los teléfonos inteligentes u otro recurso que requiera de malas posturas. De esto nos comenta Lidia Ojeda. Es el síndrome del cuello de texto, ocasionado por el uso excesivo de los smartphones y que se desarrolla por la postura incorrecta que adoptamos al textear. Así lo dio a conocer un estudio realizado por South China Morning Post. El concepto proviene de una mala traducción al castellano de text neck pain, un mal que causa dolor en el cuello por una postura incorrecta al usar algún dispositivo móvil o computadora. Así es como se va formando la mala postura. Las personas estiran el cuello hacia adelante 45 grados cuando envían mensajes de texto. Esto coloca un peso de casi 22 kilogramos en la columna vertebral, lo que ocasiona que los ligamentos cervicales y otros músculos tengan 5 veces más la presión considerada como normal. El síndrome de cuello de texto degenera la postura, pone la curva natural del cuello en peligro de aplanamiento, causando tensión muscular, poniendo al usuario en riesgo de pellizcar los nervios y, en el caso más grave, conducir a una hernia discal. En 2017 creció el uso de teléfonos inteligentes o smartphones, pues el número de usuarios pasó de 60.6 millones en 2016 a 64.7 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Libden Ojeda, Tele Yucatán Te Informa. Si usted se muerde las uñas, tenga mucho cuidado, ya que esto podría traerle graves consecuencias. La peor sería la muerte. ¿Usted suele morderse las uñas? Este es un mal hábito que usualmente es generado debido a los altos niveles de ansiedad y estrés que sufre la población mexicana. Sin embargo, pocas veces se habla de las consecuencias que esta práctica le pueden traer. Iniciamos por las afectaciones menores. Morderse las uñas provoca malformaciones en los dientes y en la manera de morder, debilita el esmalte y ocasiona la pérdida de crecimiento de la uña, generando que los dedos se ensanchen y con el paso del tiempo se deformen. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, morderse las uñas propicia que las bacterias ingresen al estómago, generando problemas gástricos. Pero no solo eso, pues debajo de la superficie de las uñas es común que se almacenen bacterias y oxiuros provenientes del ano, los cuales podrían generar un cuadro de sepsis y con este, en un momento dado, la muerte. Según lo señalado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, la sepsis es una afección médica grave que puede ser causada por una respuesta inmunitaria fulminante a una infección, la cual podría generar coágulos de sangre,
fugas en los vasos sanguíneos e incluso que los órganos dejen de funcionar. Libden Ojeda, Teleyucatán te informa. Y la incontinencia urinaria es un tema que también tiene presencia en los niños, sobre todo los que se sitúan entre los 5 hasta los 10 años. De esto comentan especialistas, recomendaciones importantes, les compartimos en la siguiente nota. Alrededor del 12% de los niños mexicanos entre 5 y 10 años sufren de eneuresis o incontinencia urinaria, padecimiento que consiste en la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o en la cama por la noche. Se determina por el número de micciones o número de orinas que puede presentar el pacientito en un lapso de tiempo. Se menciona que la enuresis se puede presentar en los niños menores de 7 años si prácticamente lo presentan 2 veces al mes, o en el paciente mayor de 7 años si es por lo menos una vez al mes independientemente del horario. Aunque la mayoría de las personas creen que este problema tiene un origen psicológico o emocional, sus causas van desde una infección urinaria hasta un problema genético que les impide a los menores controlar su necesidad de orinar, principalmente en las noches, pero puede ser inclusive en el día. No necesariamente tiene que ser en la cama. El pacientito puede estar andando, deambulando y puede mojar su ropa, ¿sí? No necesariamente es en la cama. El coordinador clínico del Departamento de Pediatría del Hospital Regional número 12, Benito Juárez García, dijo que es importante diferenciar la eneuresis del proceso de control de esfínter urinario. Generalmente el control de esfínter urinario más o menos es entre los 2 años y medio a los 3 años y medio. Cuando los padres de familia detectan que alguno de sus hijos podría padecer incontinencia, es importante que lo lleven al médico. Como puede ser orgánica, o sea, por alguna falla, lesión o malformación de la vía urinaria, lo primero que hay que hacer es descartar que haya este tipo de problema, ¿no? Buscar o realizar estudios para prácticamente descartar malformaciones, lesiones, procesos obstructivos prácticamente de la vejiga que influyan sobre la emisión de la orina. Una vez descartados todos estos procesos, ya podemos considerar que el paciente tiene una enuresis no de tipo orgánica. Ahora bien, generalmente este tipo de circunstancias se determinan como una patología de tipo emocional. Entonces hay que buscar antecedentes en la familia de enuresis, alteraciones conductuales en el niño, trastornos de tipo emocional en casa o en la escuela. El especialista dijo que es importante no reprender a los niños cuando ocurre este episodio de orina involuntaria, ya que es una situación que no pueden controlar y solo con tratamiento y terapia podrán superar. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Antes de irnos a la pausa comercial, queremos mandarle un saludo a Víctor Castillo de la Colonia México. Es un fiel seguidor de Teleyucatán te informa. Le mandamos un saludo. Él se comunicó con nosotros a través del 940-7600. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En el INEGI empezamos temprano como tú. Nosotros para obtener la información que México necesita y tú para manejar con éxito un negocio. ¿Buscas estar a la vanguardia? El INEGI también. Andaremos por todo el país para que nos cuentes sobre tu negocio, de qué trata y cómo funciona. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Participa en los Censos Económicos 2019. En el INEGI ya estamos entrevistando, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros. Por supuesto, tenemos más información y todos podemos salvar una vida. ¿Cómo? Aprendiendo RCP. Más de 150 personas tomaron el curso de RCP usando solo las manos, que tiene como objetivo reaccionar de forma inmediata ante una emergencia de una persona que ha sufrido un paro cardíaco. Reunidos en una universidad del norte de Mérida,
Cruz Roja, Secretaría de Salud y Servicios de Emergencia Particular impartieron este curso en donde se enseñaron las técnicas de respiración cardiopulmonar y lo que hay que hacer en caso de emergencia. A reaccionar ante una parada cardíaca. ¿Qué hacer cuando el corazón se ha detenido de una persona que puede ser un familiar dentro de tu núcleo? Entonces, lo que tiene que hacer es reaccionar, no perder, mantener la calma para poder actuar y poder darle más probabilidad de supervivencia a su familiar o a la persona con la que fue testigo de una parada cardíaca. La gran mayoría de los asistentes son voluntarios que estarán presentes en el maratón de la ciudad, asistiendo en caso de emergencia. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Muy importante llevar a diversos sectores, a las nuevas generaciones de estudiantes, el tema de la sexualidad, por supuesto, a través de especialistas. Promover la sexualidad responsable en los adolescentes para evitar embarazos no deseados, romper mitos de género y fomentar el respeto a la diversidad es el motivo de un taller sobre sexualidad que se impartirá este fin de semana. Lo que buscamos es que los adolescentes se concienticen, se sensibilicen ante este tema, sobre todo que actualmente estamos bombardeados de sexo por todos lados y se ha dado casos de embarazos de temprana edad, desde 12, 13 años, por el desconocimiento de esta educación sexual. Se van a hablar de consecuencias como desde las enfermedades de transmisión, se van a hablar sobre métodos anticonceptivos, incluso hasta el punto de cómo colocar un preservativo. Dijo que es importante que los jóvenes entiendan que no hay una edad para tener relaciones sexuales y por lo tanto no deben ceder a la presión social, ya que es una decisión que debe ser personal pero sobre todo responsable. De acuerdo a estudios, 4 de cada 10 jóvenes tienen su primera relación sexual entre los 12 y 15 años y el 50% de ellos desconoce el uso correcto de los anticonceptivos. Por ello, 1 de cada 4 embarazos se presentan en niñas y en adolescentes de esta edad. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Con estos temas nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este día, pero de seguro estuvo con nosotros a lo largo de esta semana. Lo esperamos el lunes a las 8 de la noche con más de lo que sucede en el estado. Lenny, como siempre, un gusto estar aquí contigo. Buenas noches. Buenas noches y bonito fin de semana. A ustedes no le cambien porque sigue lo mejor de los deportes con nuestros expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. A nombre de todo este gran equipo que conforma Teleyucatán te informa, le deseamos que pase un bonito fin de semana. Por supuesto que nos vemos el lunes en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. ¿Tienes problemas de alcoholismo? Una llamada puede salvar tu vida. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 923-0165 a la oficina intergrupal de Alcohólicos Anónimos. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán te informa. Hoy vamos a estar hablando con ustedes acerca del último partido en Aguascalientes, donde los Leones vencen por pizarra de 4-2 a los Rieleros. El picheo ganador de Joaner Negrín, los Reyes de la Selva, bueno, pues sacan la serie, sacan la victoria. Hoy ya jugando en Durango todo este fin de semana su siguiente confrontación. Le tendremos el resumen, pero también vamos a estar hablando del Salón de la Fama del Deporte Yucateco. También hoy se anunció que van a ser 7 candidatos en forma elegible, es decir, por votación, y uno en forma directa. En este último caso se trata de José Mansur, quien es juez
del Consejo Mundial de Boxeo y quien este año ingresó al Salón de la Fama del Boxeo de los Estados Unidos. Le tendremos todos los detalles. Los melenudos, retomando el tema del béisbol, anunciaron la contratación del pitcher relevista norteamericano Joshua Luke, quien se une de esta forma para apuntalar el staff de Serpentinas de los Reyes de la Selva en esta segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana. Y hablando del rey de los deportes, hace un año, justamente un día como hoy, fue el jueves 28 de junio, Yucatán alcanzó su cuarto título en la historia dentro de la Liga Mexicana de Béisbol. En el séptimo partido venció 4-3 a los Sultanes de Monterrey y hoy vamos a revivir este gran partido. De esto y mucho más estaremos hablando y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, Mario, buenas noches, gracias por seguirnos allá en casa, ya listos con toda la información en este viernes de quincena, como dices, y viernes también ya para disfrutar. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-7600, el teléfono, redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que pueda usted estar en contacto con nosotros y, oye, pues revivir esas imágenes que del título de los Leones del año pasado. Decíamos, el doctor Andrés Novello y un servidor, tú, que estuvimos presentes en ese campeonato, de verdad que, bueno, todavía se siente esa emoción del conjunto, que le dio el conjunto melenudo a toda la afición de Yucatán, que aún pues celebra, ¿no? ¡Saca la garra! ¡Saca León que llevas dentro! Vamos a olvidar esa frase, hombre. De lo que pasó ayer, 4-2, los Leones en Aguascalientes, segunda serie, segunda vuelta, campaña 2019 de la Liga Mexicana, con Serpentina de Joaner Negrín. Vamos a verlo. Joaner Negrín lanzó pelota de 5 hits en 7 rollos y contó con el apoyo ofensivo de Luis Juárez y Leo Heras, quienes detonaron bambinazos en el triunfo de los Leones de Yucatán de 4-2 contra los Rieleros de Aguascalientes, anoche en el último juego de la serie que se agenció el conjunto yucateco. El cubano obtuvo su 7º éxito de la campaña y fue respaldado por los relevos de Ronald Belisario y Andrés Ávila. Este último se apuntó su primer rescate del año. La derrota fue para el abridor Néstor Molina. En el episodio de las buenas noches, Rieleros tomó ventaja de 2-0 con imparable productor de sus únicas 2 anotaciones que salieron de la majagua de Mark Flores. En el cierre del mismo acto vino la respuesta selvática y con cuadrangulares solitarios de Luis Juárez y Leo Heras se empató el juego. Un inning después, Alex Liri remolcó la tercera y en la sexta, Xavier Scruggs produjo la cuarta y definitiva carrera selvática. Este viernes, Leones visita a los Generales de Durango, siendo César Valdés el pitcher anunciado y su contrapelo será Amílcar Gaxiola. Bueno, con la frase que más le gusta a nuestro jefe de piso. Y bueno, vamos ahora a cambiar de tema. Vamos a hablar del Salón de la Fama del Deporte Yucateco. Y se dieron a conocer, pues, bueno, los que son ya candidatos a ser elegibles. Van a ser 7 en total, según nos dice Rafael Ramos, quien es ahora el nuevo presidente de este recinto. A partir del próximo lunes, 1 de julio, iniciará el proceso de votación para elegir a los 7 nuevos inmortales que formarán parte de la clase 2019 del Salón de la Fama del Deporte Yucateco, según informó esta mañana el nuevo presidente del recinto, Rafael Ramos Vázquez. Esta vez van a ser 7 los seleccionados en total. Ya hemos comentado que a partir del año que viene vamos a ir bajando el número de seleccionados. El año que viene van a ser 4, esta vez, el año pasado fueron 7, logré bajar a 7, esta vez 7 y después van a ser 4. Uno va a entrar en automático, que es el señor José Mansur, que es una personalidad en el ámbito del boxeo y que fue entronizado a nivel internacional hace poco tiempo. Rafael Ramos detalló que de la primera época de deportistas hay 3 candidatos y se seleccionará a 1, mientras que de la época moderna 13 son los propuestos para seleccionar a 3.
Finalmente, en las categorías de entrenador, cronista y empresario, se elegirá a un nuevo inmortal de una lista que contempla a 3, 4 y 7 candidatos respectivamente. Hemos estado comentando que la forma de elección de los candidatos, primero, ¿quiénes lo van a proponer? Estamos considerando que sean por 2 vías básicamente. Primero, a través de los periodistas que conocen perfectamente bien el deporte y a través de las asociaciones. Una vez que nosotros recibamos a esos prospectos, los vamos a pasar a unas comisiones que vamos a reactivar, que están formados precisamente por conocedores de cada uno de los deportes. Inmediatamente que esos comités les den su aprobación, ya pasarán a ser elegibles. El proceso de votación será electrónico y concluirá el 31 de julio, participando en él los cronistas deportivos del estado acreditados ante el Salón de la Fama del Deporte Yucateco. Además de los 7 elegidos por votación, este año ingresará de forma directa el juez y oficial del CMB, José Mansur Argüelles, quien este año ingresó al Salón de la Fama del Boxeo de los Estados Unidos. Retomamos el tema del béisbol. Hoy Yucatán, la directiva de los Melenudos, anunció la contratación del pitcher relevista norteamericano Josh Luke, quien de esta forma viene a apuntalar el staff de Serpentinas de los Reyes de la Selva. Los detalles. Buscando apuntalar el cuerpo de picheo de cara al cierre de la campaña 2019, los Leones de Yucatán anunciaron este viernes la llegada del pitcher relevista, el estadounidense Josh Luke. Declaró este viernes en conferencia de prensa Mario Ceballos Bojorquez, director de mercadotecnia de los Melenudos. La decisión que se toma a veces es muy difícil de tomarla, ¿no? Porque pues hay muchos factores, ¿no? En este caso llega Luke al equipo y ya será una decisión, le hace una herramienta más al cuerpo técnico para poder trabajar y esperemos que las cosas sean positivas, ¿no? No, yo creo que en las próximas horas, desde ayer circulaba en algunos medios, no se había hecho oficial, hasta ahora que ya el jugador ha aceptado el contrato, obviamente falta el registro y en ese momento se dará de baja a alguien, y a veces no es por malo, simplemente es porque hoy se necesitan piezas que realmente hay que ceder para poder acomodar otra, ¿no? Mario Ceballos abundó que el sábado 6 de julio la Liga Mexicana rendirá homenaje al retirado pitcher Fernando Valenzuela, festejo al que se unirá también la organización selvática. Sábado en toda la Liga Mexicana se retirará el número 34 de Fernando Valenzuela. Nosotros lo hicimos en el 2013, nos unimos a estos festejos, a esta celebración. Ese día, en alusión a ese número, las entradas en butaca alta y en butaca lateral costarán 34 pesos. Tendremos una gran banda al término del juego para poder tener, pues ahora sí, cerrar con broche de oro esa fiesta. Por último, el directivo aseguró que para las series contra Rieleros de Aguascalientes y Generales de Durango la semana próxima en el Parque Cuculcán, el club realizará distintas promociones para los aficionados. Bueno, volviendo al tema del rey de los deportes, hoy se conmemora, como decíamos al inicio del programa, un año ya del título de los Leones de Yucatán, el primero que fue en 1957, luego en el 84, 2006 y el año pasado. Así que 4 títulos del conjunto melenudo. Revivamos aquella hazaña del conjunto de las Fieras. 12 años después, Yucatán lo volvió a hacer. Los Leones derrotaron 4-3 a los Sultanes de Monterrey este jueves en el Parque Cuculcán en el 7º juego de la Serie del Rey Primavera 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol. Luis Juárez, designado el jugador más valioso de la serie, encaminó con su cuadrangular en la tercera entrada con Rubén Sosa a bordo a la obtención de la 4ª estrella de los Leones de Yucatán. La gente le pide el peponazo a Luis Juárez. Así conecta, balazo profundo, la pelota vuela, la pelota sigue, la pelota... Pedía el
peponazo y el pepón lo conecta. Desde la primera entrada, los Reyes de la Selva se adelantaron 1-0 en el pizarrón. Jesús Valdés, con imparable, envió al plato a Rubén Sosa. En preparación, suelta para el Pentágono, conecta latazo, corta esa pelota, puede picar. Luz verde, aquí va a venir la carrera de la quiniela. Sosa llega al Pentágono y los Leones anotan la carrera de la quiniela. La verdad que siempre será un gusto llevar pues este relato de lo que ha sido la historia de Yucatán, los Leones, tal y cual Sistema Teleyucatán lo hizo en 1984, en el 2006 y hace un año con este último partido ante los Sultanes de Monterrey. Únicamente el de 1957, bueno, pues no tuvimos a bien llevárselo porque esta televisora nació en 1970, pero por supuesto siempre también le hemos dado cuenta a través del archivo fotográfico de ese gran título obtenido por Óscar Barriguilla Rodríguez en ese lejano 1957, justamente después de 3 años de haber ingresado por primera ocasión los Leones a la historia y al circuito de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya nos vamos, viernes de fin de semana, viernes de quincena, oye, viernes cierto, de inicio de vacaciones. Salud, tenemos público, saludos. Saludos a Gabriela. Así es. Así que saludos para ella y para todo este grandioso staff. Les recuerdo, de lunes a viernes, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Aquí en Deportes Teleyucatán te informa. Nos vamos, pásala bonito, excelente fin de semana. Buenas noches. Nos vemos el lunes.